Bueno, hemos traído a colación el tema de la inteligencia colectiva. Si vemos a la naturaleza, aquí tan rica que es la Amazonía, tan rica de vida, podemos ver a las hormiguitas que están caminando, trabajando día y noche, y no tienen sindicato y no hacen paro y logran hacer obras importantes para el bienestar de su enjambre, para el bien común de todos ellos. Se podría poner un montón de ejemplos en el reino animal, las abejitas también, ya lo hemos hablado, de la colmena, los pájaros también, es increíble cómo pueden volar con una sincronicidad impresionante, pero el ser humano no sé si podrá hacer aquello. Estamos viendo que no está ocurriendo esa unidad para en función del bien común. Cada quien quiere llevar el agua a su molino. En esto de la seguridad no hay la colaboración necesaria de todos, porque si todos nos uniéramos, sí podríamos vencer. Entonces, queda ahí la pregunta para resolver en este segmento. ¿Podemos los seres humanos tener una inteligencia colectiva para tomar mejores decisiones? La respuesta filosófica con Adrián Ramos a continuación. Muchas gracias, Gustavo. No sé si respuesta exactamente, pero sí, la filosofía permite encon- hacer reflexiones un poco más profundas para ir uno mismo intentando encontrar elementos que nos puedan servir no solo para la comprensión intelectual, sino para su vivencia, ¿no? En este sentido, como ha mencionado Gustavo, claro, hay desde siempre ciertas aves que migran, por darles un ejemplo, lo hacen en formación de V, estando el ave principal, el ave guía, en la punta, abriendo paso, y todo el resto ocupando lugares de tal forma que la puedan reemplazar en el momento apropiado y de esa forma todas juntas llegar hacia un destino. Se Esto puede hasta reemplazar, me dice. sí, la segunda ave reemplaza a la Si le primera cuando la pasa primera se algo a la agota. primera, por cualquier circunstancia, la segunda toma la posta. Exactamente. No Y es como una serie aquí de reemplazos. y no como aquí en la política ecuatoriana y local, que si desaparece el primero principal, no tiene ni quien le reemplace. Así es, eso es lo interesante en esta inteligencia grupal en los animales. No es el ave, no es la, puntualmente una de ellas, sino la función lo más importante. Y es cubrir esa función la que hace que todas en conjunto lleguen hacia su destino. Esto, por ejemplo, a nivel humano, me parece que luego de la primera, bueno, o durante la Primera Guerra Mundial, se descubrió que la formación en B, igual que las aves, si la tienen los aviones de combate, eso les permite ahorrar no solo combustible, sino vencer también la resistencia del viento. Elementos como estos, por ejemplo, que son tan naturales, el ser humano los va descubriendo. Es decir, el ser humano tiene una posibilidad de ir profundizando en la naturaleza para descubrir elementos que les son propios dentro de sí mismo también. Bueno, ahora ya se lo Es sabe, ahora decir, ya se lo sabe, pero ¿por qué más bien sí, los animalitos, que se supone que son instintivos y todo eso, pueden actuar en función del el bienestar común de todo su grupo? Y los seres humanos, que se supone que son lo máximo de la creación, que caramba, tienen inteligencia, que inventan los grandes adelantos científicos, pero que a la larga lo que terminan inventando es la bomba atómica para destruirnos todos. ¿Dónde está la racionalidad del ser humano en comparación con ese buen manejo que tienen nuestros hermanos menores, los animales? Es lo que quisiera comprender. podemos ahondar en la mentalidad, en la cosmovisión griega. Algunos escucharemos tal vez del mito de Prometeo, ¿no? Un mito, no lo voy a contar completamente porque es algo largo, pero en el cual se puede identificar que el ser humano no tiene las características biológicas que tienen los animales. Tiene algo distinto, algo que lo hace único, es el fuego de los dioses. Que en este mito se comenta que Prometeo es quien, Prometeo, un titán, le roba el fuego de los dioses del Olimpo y se lo ofrece al ser humano como su cualidad única. Es decir, el ser humano, y no solo en Grecia, sino en todas las civilizaciones clásicas, es considerado un reino distinto, un reino diferente al animal, en el cual
tiene una, dentro de varias características, tiene una que compete al tema que estamos hablando, que es la individualidad. Es decir, animales, plantas van a vivir, a desarrollarse o a enfrentar dificultades en grupo. El ser humano es un reino que esa dificultad la va a tener que enfrentar de forma individual porque tiene una conciencia moral. Es decir, él va a decidir si el camino a tomar le es justo o no, le es correcto o no. Y por ese lado va a hacer su propio camino, va a ser su propio destino el ser Por humano. elección propia. Así Es es. lo que podemos definir como libre albedrío. El libre albedrío es una capacidad propia del ser humano. Sí, Confucio, un filósofo chino, él dice, el ser humano o la educación dentro del ser humano está en poder elevarle de sus más altos, de sus más bajos, perdón, instintos biológicos hasta los más nobles ideales espirituales. Y en ese sentido, claro, ahí va apareciendo una transmisión de unos a otros en base a ese trabajo individual. Es decir, el ser humano puede desarrollar lo mejor de sí mismo y luego enseñarlo a otros. Y un ejemplo de aquello es la familia. ¿Cómo uno espera que sea el hijo? Un buen hijo no sale espontáneamente, no sale cumpliendo unos 15 años, ya apareció un hijo ideal, no es un producto de Tiene que formación, tener un, óptimos ejemplos, parámetros nobles a los cuales seguir, imitar, ser exactamente. modelado por aquellos. Y el ejemplo más cercano Todos que los tiene es su actores de la padre, sociedad intervienen y el así ejemplo es. más cercano va a ser su padre, claro. Y en la medida en que ese padre haya desarrollado un control sobre sí mismo, una elevación, como decía, de los más básicos instintos biológicos hasta un noble sueño espiritual, es decir, una mejoría, un perseguir la justicia, la bondad, la generosidad, la virtuosidad, entonces de eso puede transmitir al hijo. Ya no hay una herencia genética, ya no hay un manejo colectivo, no, el ser humano tiene una característica que es la individualidad. Y por ese lado, cada uno, como decía al inicio, vamos haciendo un propio camino. Pero ¿qué podemos esperar de nuestra sociedad donde la familia ya se está desintegrando? Y como ya lo decíamos en un programa anterior, ya van quedando pocos los chicos y chicas que están creciendo con papá y mamá juntos. Sin embargo, Adrián, sí ha habido también casos extraordinarios que con grandes dificultades, sin padre, sin madre, ha habido seres humanos que han superado las dificultades y por el contrario de hacerse un mal elemento para la sociedad, se hacen elementos positivos. ¿Qué podemos destacar de ese tipo de casos? ¿Cómo se logra? Cabe en la misma concepción que lo hemos visto. No es herencia, no es cultural, no es genético. Cada uno hace su propio camino y tiene la posibilidad de decidir sobre sí mismo y sobre lo que aspira a hacer con su vida. No, hay una visión en la cual uno dice, no, pues es que las circunstancias del entorno generan a ese ser humano. Sí Mm, influyen, sí influyen, 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 pero pero no eso son no resta decisivas. la capacidad de elegir que tiene el ser humano. Exacto, y lo que usted ha mencionado es libre albedrío. Uno sí puede decidir sobre su vida y sobre lo que quiere hacer con su vida. Y por eso es que esa justificación de que, bueno, es que mi padre, cuando yo era pequeño, me había Mi padre era golpeado. borracho y por eso soy borracho, Exacto. Yo pero como usted puede mi elegir. familia, claro, es que mi familia tomaba siempre y por eso, bueno, yo soy así. No es que yo cuando era pequeño, no, sí, hay ciertos elementos que uno ha vivido, Está a veces culpando a más otro dolorosos o no, y y evadiendo culpar la a otros. responsabilidad propia. Exacto. Culpar a otros no es humano. Culpar a otros no nos hace mejores, sino ver en nosotros qué hemos vivido y cómo de aquí en adelante podemos hacerlo. Y con esto terminaría, una frase que dice, justo Confucio, dice, para saber lo que fuiste, mira lo que eres, y para saber lo que serás, mira lo que haces. Como siempre, y por eso es que nos encanta el estudio de la filosofía, porque yo le dije a Adrián inicialmente, díganos la respuesta, y él dijo, no sé si le daré la respuesta, porque la filosofía no es dar respuestas ya preconcebidas, sino la filosofía es ir descubriendo a través del diálogo racional, como lo hemos venido haciendo, y algo clave que no quiero que se me pase por alto, que se me vino a la mente en el desarrollo de este diálogo, y yo creo que va a ser interesante mencionarlo, es que con el libre albedrío y con la inteligencia colectiva, lo que podemos lograr es la cooperación
la cooperación que si vemos a nuestros hermanos menores, los animales, como ya lo dijimos, a las hormiguitas, a las abejitas, que ellos sí trabajan en función del bienestar común, eso sí se puede lograr en la humanidad a través de la cooperación solidaria entre los seres humanos, entre los buenos. Pero si pensamos solo en nosotros mismos, nos centramos solo en el egoísmo, en el individualismo, eso es parte de lo que justamente está ocurriendo. La descomposición social, la decadencia a todo nivel que lamentablemente estamos viviendo. A veces nos quejamos de los políticos, pero déjenme decirles tristemente, amigos, que los políticos son el reflejo de la sociedad. 30 segunditos para su despedida, Adrián. Gracias, Gustavo. El ser humano tiene esa posibilidad de ir descubriendo e ir viviendo lo que va descubriendo. Eso es filosofía. No nos conformemos con respuestas que han sido tomadas Preconcebidas. desde siempre, preconcebidas. Preguntémonos el porqué de las cosas y vamos siendo cada vez más filósofos. Pienso, luego existo. El segmento de los días lunes a través de Radio Aventura 107.1. Gracias por su atención. Pasamos a estudios centrales. Agradecemos a Adrián, igual a Gustavo, que tengan un excelente inicio de semana, bastante interesante el tema de hoy, lunes 7 de agosto del 2023, son las 8 de la mañana con 1 minuto y nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por la presencia en Aventura Noticias. Nos vemos el día de mañana y que Dios les bendiga.